Stephen William Hawking. Pronunciación en inglés. Steam_, Escuchari, Oxford, 8 de enero de 1942 Cambridge, 14 de marzo de 2018, 2, 3, fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación. 4, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking, o a veces radiación Bekenstein-Hawking. Una de las principales características de su personalidad fue su contribución al debate científico, a veces apostando públicamente con otros científicos. El caso más conocido es su participación en la discusión sobre la conservación de la información en los agujeros negros. 5. Era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias, Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas, Lucasian Chair of Mathematics, de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en 2009. 6. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, recibió 12 doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, grado CBE, en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2009, 7, y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015. Estuvo casado en 2 ocasiones y tuvo 3 hijos. Justo antes de su primer matrimonio, con 21 años, se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que fue agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado. 8, 4, y le forzó a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha sido la persona de más edad con esta enfermedad, a la que sobrevivió 55 años, cuando la esperanza media de vida es de aproximadamente 14 meses. 8, 9. Su caso resulta fascinante y desconcertante para los neurólogos. 8. Como autor de libros divulgativos sobre ciencia, alcanzó enormes éxitos de ventas, en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general, como Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes, de 1988, y que estuvo en la lista de superventas del The Sunday Times británico durante 237 semanas. Brevísima Historia del Tiempo, A Briefer History of Time, de 2005, en colaboración con Leonard Mlodinow, en la que trató de explicar de la manera más sencilla posible la historia del universo, motivo por el cual se le conoció como el historiador del tiempo, 10, 11, o el historiador del universo, 12, y el universo en una cáscara de nuez, The Universe in a Nutshell, de 2001. Y educación. Los padres de Hawking huyeron de Londres debido a los constantes bombardeos que la ciudad sufría por parte de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, lugar al que expresamente se desplazaron sus padres, Isobel Hawking y Frank Hawking, investigador biológico, buscando una mayor seguridad para la gestación de su primer hijo, ya que Londres estaba siendo atacada por la Luftwaffe. 13. Tenía además 2 hermanas menores, Philippa y Mary, y un hermano adoptado, Edward. Después del nacimiento de Stephen, la familia volvió a Londres, donde su padre encabezaba la división de parasitología del National Institute for Medical Research. En 1950 se mudaron a St. Albans, donde asistió al Instituto para Chicas de St. Albans, que admitía chicos hasta la edad de 10 años, 13, y a los 11 años cambió al colegio homónimo, donde fue un buen estudiante aunque no brillante. 14. En un primer momento, Hawking quiso estudiar matemáticas en la universidad, inspirado por su profesor, pero su progenitor quería que estudiara en el University College de Oxford, como él había hecho. Al no existir un profesor de matemáticas en aquel momento, en el college no aceptaban estudiantes de esa disciplina, por lo que Hawking se matriculó en ciencias naturales y consiguió una beca. Una vez en el University College, se especializó en física. 13. Su interés en esa época se centraba en la termodinámica, la relatividad y la mecánica cuántica. Durante su estancia en Oxford, estuvo en un equipo de remo, deporte que según él mismo le ayudaba a aliviar su tremendo aburrimiento en la universidad. 15. Su tutor de física, Robert Berman, dijo posteriormente en The New York Times Magazine, solo le bastaba saber que se podía hacer algo, y él era capaz de hacerlo sin mirar cómo otros lo hacían. Por supuesto, su mente era completamente diferente de la de sus coetáneos. 14. Los hábitos académicos de Hawking estaban lejos de impresionar. 16. Lo que se puso de manifiesto en el resultado de su examen final, en el límite entre los honores de primera y segunda clase, lo que hacía necesario un examen oral. Berman dijo de la prueba oral,
Y por cierto que los examinadores de entonces eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estaban hablando con alguien mucho más inteligente que la mayoría de ellos. Después de recibir su título de grado en Oxford en 1962, hizo sus estudios de posgrado en el Trinity Hall de Cambridge. Obtuvo su doctorado en física en Cambridge en 1966, al que seguirían a lo largo de su vida más de una docena de títulos honorarios. 17. Carrera. De 1962 a 1975. Hawking en una convención sobre él en San Francisco durante la década de 1980. Al poco de llegar a Cambridge, comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, un tipo de enfermedad motoneuronal que le haría perder la mayor parte de su control neuromuscular. Durante sus primeros 2 años en Cambridge no se reconocía a sí mismo, pero después de que la enfermedad se estabilizara y con la ayuda de su tutor doctoral, Dennis Williams-Yama, volvió a trabajar en su doctorado de física. 14. A finales de la década de 1960, él y su colega de Cambridge, Roger Penrose, aplicaron un nuevo y complejo modelo matemático creado a partir de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. 18. Esto llevó a Hawking, en 1970, a probar el primero de sus varios teoremas de singularidad, que proveen una serie de condiciones suficientes para la existencia de una singularidad espacio-temporal en el espacio-tiempo. Este trabajo mostró que, lejos de ser curiosidades matemáticas que solo aparecen en casos especiales, las singularidades son una característica bastante genérica de la relatividad general. 19. Hawking fue uno de los más jóvenes en ser elegido miembro de la Royal Society, en 1974. Ese mismo año, visitó el Instituto de Tecnología de California, Caltech, para trabajar con su amigo, Kip Thorne, que impartía clases allí. Hawking seguiría teniendo relación con Caltech, pasando allí un mes al año desde 1992-20 hasta su muerte. De 1975 a 2018. Stephen Hawking con los teóricos de cuerdas David Gross y Edward Wheaton, 2001. Su trabajo con Brandon Carter, Werner Israel y D. Robinson fue un espaldarazo para el teorema de no pelo de John Archibald Wheeler, que postula que todo agujero negro se describe completamente con sus propiedades de masa, momento angular y carga eléctrica. 21. Luego de analizar emisiones de rayos gamma, Hawking sugirió que después del Big Bang se formaron diminutos agujeros negros primitivos. Junto con Bardeen y Carter, propuso las 4 leyes de la termodinámica de los agujeros negros, trazando una analogía con la termodinámica. En 1974, calculó que los agujeros negros debían de crear y emitir térmicamente partículas subatómicas, lo que actualmente se conoce como radiación de Hawking, hasta que gastan su energía y se evaporan. 22. Hawking publicó en el mismo año, junto con Bernard Carr, la hipótesis de la existencia de agujeros negros primordiales que se formaron por la extrema densidad del universo al inicio de su expansión que representarían toda la materia oscura en el universo. 23. Hawking en Cambridge, 2008. En 1983, Hawking desarrolló en colaboración con James Hartle un modelo topológico del universo, denominado estado de Hartle-Hawking, según el cual el universo no tendría fronteras en el espacio-tiempo, reemplazando la singularidad inicial de los modelos clásicos del Big Bang por una región similar, el Polo Norte. No se puede viajar al norte del Polo Norte al no haber un límite. 24, 25. Obra. Cosmología física. Big Bang y evolución del universo. Artículos. Universo primitivo. Teoría del Big Bang, inflación cósmica, bariogénesis, nucleosíntesis primordial, creacionismo. Expansión. Expansión métrica del espacio, expansión acelerada del universo, ley de Hubble, corrimiento al rojo. Estructura. Forma del universo, espacio-tiempo, materia bariónica, universo, materia oscura, energía oscura. Experimentos. Planck, satélite, WMAPCOBE. Científicos. Albert Einstein, Edwin Hubble, George Lemet, Stephen Hawking, George Gamow, Mustafa Isaac Bousaki. Portales. Principal cosmología. Otros. Física, astronomía, exploración espacial, sistema solar. Editar datos en Wikidata. Según Stephen Hawking, en los agujeros negros se viola el segundo principio de la termodinámica, lo que dio pie a especulaciones sobre viajes en el espacio-tiempo y agujeros de gusano. Hawking trabajó en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose demostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la relatividad general con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX.
Una consecuencia de tal unificación que él descubrió era que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y finalmente evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia. Sus numerosas publicaciones incluyen la estructura a gran escala del espacio-tiempo con G.F.R. Ellis, relatividad general, revisión en el centenario de Einstein con W. Israel, y 300 años de gravedad, con W. Israel. Stephen Hawking ha publicado 3 libros de divulgación. Su éxito de ventas Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros y pequeños universos, y otros ensayos, en 2001 El universo en una cáscara de nuez, en 2005 Brevísima Historia del Tiempo, una versión de su libro homónimo adaptada para un público más amplio.